Maestros y maestras, bienvenidos a la asesoría para la promoción horizontal 2024-2025. Para nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la sección 51 es un gusto poder brindarles esta asesoría. Número 4, una disculpa por la sesión pasada que no se pudo realizar por cuestiones de salud y de organización. Les recuerdo, mi nombre es Jafid Mota García y este trabajo se está realizando en colaboración con el Instituto de Formación, Evaluación y Certificación John Deere. Vamos a recordar cuál es el propósito de estas asesorías: contribuir a la formación continua del personal de educación básica agremiado a la sección 51 del CENTE, que participa en el proceso de promoción horizontal 2024-2025 para fortalecer los conocimientos y actitudes esenciales con el fin de elevar la excelencia educativa. ¿Cuáles son las áreas que vamos a trabajar en esta sesión? Va a ser la intervención docente en la subárea del marco curricular de la nueva escuela mexicana, en específico con estos dos documentos que son el anexo, el acuerdo 140822, por el que se establece el plan de estudios para educación básica, y el acuerdo 08023, por el que se establecen los programas de estudio para educación básica y sus programas sintéticos de la fase 2 a la fase 6. Es importante, maestros, que ustedes revisen su bibliografía, qué páginas les está marcando en su bibliografía. Nosotros retomamos algunos de los elementos que marca de manera muy general en la mayoría de bibliografías, y por eso seleccionamos algunos contenidos que consideramos que son muy relevantes. Bueno, vamos a iniciar con el primer acuerdo, que es el 140822. Y en este acuerdo nos estructura que el plan de estudios se encuentra estructurado con cuatro elementos fundamentales para esta propuesta curricular, que son de principio a fin. En el primero de ellos nos define la integración curricular, y esta integración curricular está expresada en campos formativos, en ejes articuladores, los cuales se establecen los contenidos fundamentales, los contenidos nacionales, y esto está fundamentado en la Ley General de Educación en su artículo 29, fracción 11. Y también se encuentran los propósitos de formación general, que se encuentran en la fracción 1 de este mismo artículo, para establecer el perfil de egreso al término de la educación básica. Y los contenidos están referidos en el artículo 30 de la Ley General de Educación. Entonces, si nos podemos dar cuenta, a lo largo de este documento vamos a encontrar todos aquellos fundamentos filosóficos en base a la ley secundaria, que es la Ley General de Educación, donde se aterriza todas esas filosofías en nuestro plan de estudios. ¿Sí? Podemos ver que está estructurado de tal manera que todo lo que se planteó en el 2019, cuando se reformó la Ley General de Educación, la vemos aterrizada en un documento, en un plan de estudios en el 2022. El siguiente elemento de los cuatro es la autonomía profesional. Y es importante que entendamos que la autonomía profesional va a estar encauzada a todas esas experiencias, conocimientos que los docentes tengamos en función de los planes y programas de estudio. Mi También, hermano. también entendida esta autonomía profesional como la El capacidad hombre. para contextualizar los contenidos del programa de estudios de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los estudiantes. Entonces, no se trata de una libre cátedra, sino esa capacidad de poder elegir, tomar decisiones en función de qué, de los programas de estudio y de los planes. También tenemos otro elemento en el cual menciona que la comunidad como un núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su relación de la escuela con la sociedad, tal como lo establece el artículo 14 de la Ley General de Educación, en su fracción 1, que plantea llevar a cabo acciones para concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario, en lo que construyen y convergen saberes, intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y la nación. Entonces, este es el tercer elemento: reconocer que la comunidad es el núcleo integrador para todos estos procesos de enseñanza. Entonces, vamos a romper todos estos modelos que anteriormente teníamos, que el alumno al centro, que la escuela al centro. Hoy no, hoy la comunidad en este nuevo programa de estudios
es el núcleo integrador de todos estos procesos. Reconoce que los niños en su contexto inmediato están viviendo situaciones que son relevantes y que son importantes abordar desde la escuela. Y el último, reconoce el derecho humano de la educación de todas las niñas, niños y adolescentes, al mismo tiempo que son prioridad del sistema educativo nacional, como lo establece el artículo segundo de la Ley General de Educación. Entonces, estos son los cuatro elementos que constituyen el Plan de Estudios 2022. Y hay algunos otros elementos que también conceptualiza la formación docente y reconoce que es una profesión de saberes, conocimientos y experiencias altamente complejas, que combina una dosis de repetición institucional y de exigencias permanentes de adecuar la enseñanza a las condiciones en las que aprenden los estudiantes, lo que coloca la enseñanza como el problema principal de la formación docente en el curso de su desempeño profesional. Recordemos que con esta nueva propuesta curricular, las prácticas de enseñanza toman un giro diferente porque estuvimos mucho tiempo con los anteriores planes de estudio, de alguna manera acostumbrados a que seguíamos el libro de texto, la estructura, los contenidos de tal manera que venían de esa manera. Incluso lo veíamos en la Olimpiada del Conocimiento, los que trabajamos en educación primaria, que cuando se realizaba esta prueba, nos enfocábamos en las primeras unidades. Y hoy con esta nueva modal, este nuevo programa, nosotros establecemos algunos criterios de selección a partir de la lectura de la realidad, porque pueden ser temas de interés, pueden ser situaciones que se están enfrentando los alumnos, temas de relevancia social o actuales para poder hacer ese ejercicio de jerarquización y de contextualización de contenidos si fuera necesario. Y también en este programa establece el concepto de codiseño del programa de estudios. Y aquí lo conceptualiza que es el proceso de formación y apropiación que va a ser permanente, toda vez que se asume que la contextualización de los contenidos para atender el carácter regional, local y contextual y situacional. ¿Qué nos menciona de esta manera? Que entonces los contenidos nacionales no son este, en, que no establecen lo que en términos de generales de cada fase el alumno debe lograr, pero sí son los conocimientos mínimos esenciales que los alumnos deben de desarrollar en cada una de las fases. Entonces, es importante considerar, de acuerdo a ese programa sintético, a esos contenidos nacionales, cuáles yo selecciono porque van a considerar estos elementos regionales, locales y contextuales y situacionales que están enfrentando nuestros alumnos, nuestras escuelas. Y también reconoce que este proceso de enseñanza-aprendizaje que está a cargo de nosotros los docentes, este, se prevé también en el artículo 23 de la Ley General de Educación. Esta tarea responde a las necesidades constantes de actualización, ya sea por los avances en los campos del conocimiento, la didáctica, como por los escenarios de diversidad que se caracterizan en el territorio nacional y las transformaciones sociales, culturales, ambientales y sanitarias. Y esto va de la mano hoy un poco con lo que veíamos con esta interculturalidad crítica, que es el reconocimiento de que todos los seres humanos estamos llenos de culturas por nuestra formación, por nuestras creencias, por el entorno inmediato en el cual nos desarrollamos y es importante que desde la escuela reconozcamos que cada uno tiene sus propias formas de relacionarse, sus propias formas culturalmente de llevarlas a cabo en su entorno inmediato. Entonces, nuestra tarea es considerarlas en esa lectura de la realidad para poder hacer ese trabajo de contextualización de contenidos que verdaderamente permita a los alumnos, primeramente, tratar algunos contenidos para que ellos reconozcan de manera muy puntual por qué ocurren estos fenómenos, cuál es su naturaleza, cuáles son las consecuencias, sus causas, y de alguna manera ellos tengan mayor información para que puedan realizar algunas acciones que puedan
cambiar, transformar su entorno, que muy pocas veces, claro que no es imposible, va a ayudarlos a resolver problemáticas, pero sí les va a dar muchos elementos para poder hacer algún cambio de actitudes, de acciones y se genere esas bases para esa transformación social que necesita el país. También contamos, aquí en este documento reconoce las estrategias nacionales. ¿Y cuál es su intención de estas estrategias nacionales? Apoyar los procesos de educación básica y se fortalecen estas estrategias que proponen otras nuevas y que responden a algunas necesidades actuales. ¿Cuáles son estas 7 estrategias que nos, hay una disculpa aquí, algo, permítame un momento. Una disculpa, aquí una dificultad con la presentación. Ok, dentro de estas 7 estrategias nacionales, recordemos que contamos con algunas para dar sentido y de ellas razón a como su son vida, a su comunidad y a los contextos geográficos y sociales que habitan. Las culturas generan tipos específicos de subjetividad. Ok, tenemos la primera estrategia nacional que tiene que ver con la enseñanza de las lenguas y las culturas indígenas y afroamericanas. Tenemos la estrategia para la educación inclusiva, la estrategia para educación multigrado, la estrategia para la atención a niñas, niños y adolescentes en situaciones de migración interna y externa. Tenemos la estrategia para fortalecer las escuelas como el tejido comunitario en contextos urbanos, las estrategias nacionales de lectura y las estrategias nacional con perspectiva de género para mantener a las escuelas libres de violencia y de acoso. Entonces, desde este documento nos está invitando a que consideremos estas estrategias como parte de nuestro programa analítico y de estas estrategias nacionales se desprenden algunas otras como la educación sostenible, como la vida saludable, etcétera. Em, También dentro de estos elementos, en la parte 2 de la estructura curricular, establece en el apartado 6 los fundamentos de la propuesta curricular. Nos establece el 6.1 que tiene que ver la comunidad como el núcleo integrado de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el 6.2 que tiene que ver con el aprendizaje como excelencia formativa y el 6.3 que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes. Solamente nos vamos a centrar en el 6.1. Es importante que reconozcamos que esta propuesta coloca a la comunidad como el espacio social, cultural, político, productivo y simbólico en el cual la escuela eh, va a ser el escenario para poder considerar todas estas situaciones desde la escuela. Es importante que en estos proyectos que tenemos en los diferentes escenarios, los proyectos comunitarios permitan que la comunidad, que los integrantes de la comunidad
participen en algunas actividades propuestas por la escuela o que en alguno de los casos que en la medida de lo posible los alumnos realicen algunas actividades en las cuales pueda participar la comunidad y por qué no decir, si se puede, si se lo permite, salir afuera. Entonces, esa es una de las propuestas principales en esta propuesta curricular y también reconoce que este núcleo permite las relaciones pedagógicas así como los procesos de enseñanza y aprendizaje para que los estudiantes desarrollen al máximo sus potencialidades y capacidades en el seno de la comunidad. En la medida que la escuela esté dándole elementos, contenidos que verdaderamente le permitan este, resolver algunas situaciones que enfrentan en su día a día, más allá de ser significativo, va a ser relevante para que el alumno pues se interese más por lo que está aprendiendo en la escuela. Es importante que al finalizar cada proyecto de los diferentes escenarios hagamos ese proceso de reflexión con los alumnos y que ellos tengan mucha claridad esto que acabo de aprender en estas semanas o en esta semana, ¿de qué me va a servir en mi vida cotidiana? ¿Realmente sí me va a servir o no me va a servir? Y que el niño también empiece en ese desarrollo de su pensamiento crítico a determinar que posiblemente sí le sirva, pero a él no le interesaba. Digo, porque eso también es muy, muy importante. La comunidad al centro se reconoce por tres elementos o tres razones muy importantes. Es el encuentro insustituible en el que se relaciona con otras vivencias dentro de la comunidad que contribuyen al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, aquí en la comunidad es donde ocurren sus vivencias, donde ellos tienen esos grupos en los cuales conviven, los cuales se integran al exterior de la escuela y que muchas de las veces los perdemos de vista y no los consideramos. Este, Muchas veces se les exige que realicen tarea, que el objetivo de la tarea es reforzamiento cuando no consideramos que ellos en su dinámica familiar pues realizan actividades de diferente tipo y a veces esto no permite pues que ese trabajo extra que se pueden llevar a casa con fines académicos, pues no se logre. También reconoce que la escuela debe de considerar los conocimientos y saberes socialmente constituidos en la vida comunitaria. Y esto debe estar plasmado en su programa analítico. ¿Qué saben? ¿Qué es lo que saben los alumnos de su entorno inmediato? Y no en términos de conocimiento, sino en términos de habilidades, de acuerdo a su contexto qué de eso que ellos desarrollan día a día son parte de su conocimiento general? En el contexto en el cual se encuentra mi escuela, muchas de las familias se dedican al campo, a la siembra, entonces estos conocimientos también son importantes reconocerlos en esta vida comunitaria y también en el ejercicio de contextualización para considerar estas realidades. Y también los conocimientos, saberes y valores y las relaciones que constituyen los estudiantes en los programas de estudio solo pueden ser incorporados de manera integral en su vida cotidiana, llevarlo los aprendizajes a otros espacios de su vida escolar y comunitaria. Lo que les mencionaba, cuando el niño, anterior se llamaba esto antes, la famosa movilización de saberes, cuando pone en práctica lo que está aprendiendo en la escuela y verdaderamente le es útil, funcional. En ese momento que la escuela esté tratando situaciones que esté enfrentando la comunidad y le permita generar, transformar algunas alternativas de mejora, en ese momento pues va a ser más significativo y los aprendizajes van a ser más duraderos. Dentro de este mismo elemento, la comunidad como núcleo que vincula los procesos educativos implica que desde la función de cada uno de nosotros se problematiza el hecho educativo. Significa establecer una relación dinámica entre la interdependencia e influencia recíproca de la escuela y su entorno inmediato, que al mismo tiempo funcione como un núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El trabajo docente sobre el currículo y la planeación, la evaluación y la gestión de los procesos académicos y administrativos. Entonces,
Hoy, en esta autonomía profesional, en este reconocimiento del trabajo que hacemos, es importante que nosotros transformemos nuestras prácticas colocando, colocando estas vivencias comunitarias desde nuestro trabajo de planificación, desde nuestras actividades que ejecutemos como escuela para poder hacer de la comunidad ese núcleo integrador. Ahora, siguiendo con el siguiente elemento, el perfil de egreso. El perfil de egreso de las y los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria. Este apartado desarrolla lo que establece el artículo 29 en la fracción 1 de la Ley General, que lo hace con los propósitos de formación general. Estos rasgos globales de aprendizaje ofrecen una visión integral de los aprendizajes que en términos este, de, de fines de logro habrá que desarrollar a lo largo de toda su educación básica y se articulan con las capacidades y valores expresados en los ejes articuladores, con los conocimientos, actitudes y valores y habilidades y saberes aprendidos gradualmente en los campos formativos, un conjunto de las cualidades y saberes que les permitan seguir aprendiendo. Entonces, recuerden que es importante que desde la fase en la que estemos laborando, fase 2, fase 3, 4, 5, 6, tengamos de manera muy clara con nuestra situación didáctica, con nuestro proyecto, en qué estoy abonando a ese perfil de egreso. Esta actividad que voy a realizar el día de hoy, ¿de qué manera favorece el perfil de egreso o no lo está favoreciendo? Porque también es válido hacer esa reflexión. Entonces, vamos a tener mucha claridad sobre lo importante de que a lo largo de esta trayectoria en educación básica, cada maestro, cada actividad tenga una intención de ir abonando a ese perfil de egreso. ¿Cuándo vamos a ver la primer generación de esta nueva propuesta curricular? Pues la vamos a ver en primaria hasta dentro de 9 años. Y en preescolar la vamos a ver dentro de 12, porque recuerden que apenas van a salir los materiales educativos para educación preescolar. Entonces va a ser un trabajo gradual que depende de todos y cada uno de nosotros que tanto estamos aportando. Al egresar de educación básica, las y los estudiantes primero van a reconocer que son ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer su derecho para una vida digna. Entonces, el primer elemento es el reconocimiento que son ciudadanos que forman parte de una comunidad. Entonces, fíjense cómo desde este momento ya rompe ese modelo por competencias de ser individuales, no, nos reconoce como ciudadanos miembros de una comunidad para hacer ejercer sus derechos, decidir sobre su cuerpo, construir su identidad personal y colectiva, así como vivir con bienestar y buen trato, en un marco de libertades y responsabilidades con respeto a ellas mismas y ellos mismos, así como a su comunidad. Entonces, aquí este elemento del perfil de egreso va a favorecer, va a poder apoyar a ese reconocimiento de su identidad, que tenga mucha claridad de dónde viene, cuál es su historia, ¿sí? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué el día de hoy tiene esos derechos y puede ejercerlos libremente? Deben de ser respetados y debe de también brindar un buen trato siempre y cuando tenga mucha claridad que sus derechos también tienen unos límites y terminan cuando estamos lastimando los de los demás. El siguiente, viven, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural y lingüística, sexual, política, social y de género del país con rasgos que caracterizan una nación mexicana. En este ejercicio de interculturalidad, hoy nos dimos cuenta que nuestro país es rico en que tenemos diferentes miembros en nuestra comunidad que tiene una historia de vida, que tienen diferentes formas de vivir su día a día y que finalmente son situaciones culturales que vienen trayendo desde la historia familiar, cuáles son sus raíces, y nos damos cuenta
que muchos de nuestros niños, incluso muchos de nosotros no sabemos cuál es nuestro origen y por eso entonces cuesta mucho propiciar el rasgo anterior, porque al no tener mucha claridad quién soy, de dónde vengo, difícilmente voy a poder reconocer esa diversidad étnica y cultural que tenemos en nuestro país. Y también esto va más allá, ok, ya la reconozco, ya la vivo, ya la valoro, también la respeto, porque tengo que favorecerlo desde la escuela. Otro elemento es reconoce que las mujeres y los hombres son personas que gozan de los mismos derechos, con capacidad de acción, autonomía, decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y de discriminación. Entonces, aquí el primer elemento, igualdad, hombres como mujeres. Todos tenemos esa capacidad para accionar, para ser autónomos, decidir lo que yo considero que me conviene, pero también asumir esa capacidad de que mis decisiones pueden tener consecuencias o tienen consecuencias, ya sean buenas o sean malas, y poder eh, vivir en armonía, libre de violencia y a toda costa eliminar todas esas prácticas de discriminación. Hoy con los proyectos integradores podemos darnos cuenta que nos permiten al informar a los alumnos, al hacer estos debates, encuentros, foros, podemos darnos cuenta que los niños empiezan a alzar la voz, empiezan a identificar cuáles son esas situaciones que no son agradables. ¿En qué momento vamos a lograr que nuestros alumnos logren ese cambio transformacional que necesitamos cuando los hagamos a que experimenten la indignación? Cuando los pongamos en situaciones que verdaderamente la empatía les genere indignación, en ese momento vamos a hacer un cambio para que los niños tomen otras actitudes y sea las bases para fortalecer ese tejido social que se necesita. El siguiente, el número 4, valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales y de la comunidad durante las distintas etapas de su vida. Entonces, reconocen que somos seres que, que pensamos, que tenemos muchos procesos mentales y que muchas de las veces no los desarrollamos al máximo, que también tenemos oportunidades de desarrollarnos físicamente y principalmente afectiva, que es importante que nuestra autoestima, pues la mayor parte del tiempo esté fortalecido y cuando no tengamos las herramientas para este, implementar, implementar algunas habilidades socioemocionales que son importantes y que esto van a favorecer a que nuestra persona, todo el concepto de yo como miembro de una comunidad va a permitirme desarrollarme plenamente. Desarrollar una forma de pensar propia, emplear para analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional y mundial, conscientes de la importancia que tiene la presencia de otras personas en su vida y la urgencia de oponerse a cualquier injusticia, discriminación, racismo o clasismo en cualquier ámbito de su vida. Entonces, y va de la mano con el eje articulador del pensamiento crítico. Hay que enseñar, hay que poner retos cognitivos a nuestros alumnos en los cuales los pongamos a pensar. Hay que enseñarlos a pensar, hay que ponerlos en situaciones en las cuales se desarrolle esa capacidad de que ellos expresen qué es lo que opinan, ¿no? ¿Qué es lo que sienten? ¿En qué momento deben de expresar cuando sienten incomodidad, cuando no es agradable algo, cuando este, algo les incomode, cuando están siendo partícipes de una injusticia? Digo, porque el hecho de ver alguna situación de este tipo y quedarse callado, pues te hace partícipe, te hace también corresponsable. Entonces,
es importante que los pongamos en situaciones, que les planteemos situaciones o que dentro de la misma dinámica que ocurre todos los días, podamos hacer esos procesos de aprendizaje, de tomar estas experiencias como una forma de seguir aprendiendo para que ellos establezcan también sus posturas y que reconozcan que muchas de las situaciones que se viven en casa, pues también no son las adecuadas. Tenemos muchos niños que viven machismo, que viven todavía violencia, que viven discriminación. Yo me vine aquí a la mente, desarrollamos en quinto grado un foro contra la no discriminación y una de las alumnas tiene su hermanita en segundo grado que tiene una discapacidad y cuando vimos el contenido, cuando se estaban preparando para hacer el foro que le tocaba participar, recuerdo que estaba en la visita de aula y alza la voz, es que mi hermana ha sido discriminada. Entonces, a partir de que se le da la información y se les da a conocer a los alumnos en qué momento existe la discriminación, ahora sí la identifican, ¿no? Entonces es cuando se establecen algunas acciones, algunos mecanismos para disminuirla, evitarla y hacer valer también los derechos de todos, no solamente los de su hermana. También, este, bueno, ya les había mencionado que es importante generar en los niños que se indignen, que ponerlos en aquellas situaciones que sentirían ellos si estuvieran viviendo esa situación. Hoy tenemos demasiados materiales en las redes que nos permiten hacer esos procesos de reflexión con nuestros alumnos. ¿Y por qué no nosotros plantearles algunos de ellos? Siguiente. Se perciben a sí mismas y a sí mismos como parte de la naturaleza, conscientes del momento en que viven en su ciclo de vida y la importancia de entender que el medio ambiente y su vida personal son parte de la misma trama, por lo que entienden la prioridad de relacionar el cuidado de su alimentación, su salud física, mental y sexual y reproductiva con la salud planetaria desde una visión sustentable y compatible. Dos. Este rasgo tiene que ver con esta vida saludable, con esta educación sostenible que nos lleva a que reconocernos que todos somos parte de este entorno natural, que si en este momento de nuestra vida estamos enfrentando algunas situaciones con el cambio climático y no tomamos algunas acciones, vamos a comprometer el futuro de nosotros mismos y el de nuestros hijos. Y entonces es importante que se establezca el que cada uno de nosotros establezca su propio plan de vida ¿para qué? Para poder mejorar su alimentación, su actividad física, mental, sexual y reproductiva, buscando esta formación integral. Si desde la escuela no favorecemos que se tienen que tomar medidas, se tienen que generar nuevos hábitos, difícilmente ya en la edad adulta vamos a modificarlo. Pero esto tiene que ser en congruencia. ¿Cuántas veces tratamos algún tema con estos alimentos que desfavorecen, que no son nutritivos, y nosotros como maestros lo seguimos proyectando, ¿no? Hay que evitar la coca y la seguimos consumiendo. Hay que consumir más alimentos saludables, ser variados y nosotros mismos somos los que compramos que la botanita, que entonces con ellos. Entonces tenemos que empezar a ser un poco más congruentes con lo que hacemos y con lo que enseñamos con nuestros alumnos para poder lograr esa formación integral. Interpretan fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales a partir de temas diversos e indagan para explicarlos con base en razonamientos, modelos, datos e información con fundamentos científicos y saberes comunitarios, de tal manera que les permitan consolidar su autonomía para plantear y resolver problemas complejos considerando su contexto. Entonces, los alumnos, al finalizar su educación básica en el trayecto de la misma, deben de reconocer por qué están ocurriendo esos fenómenos, qué hechos nos acontecieron, qué situaciones son las que nos permiten el día de hoy gozar de algunos derechos, de algunos beneficios. Hoy
con el tema de política y que hablamos de la cuarta transformación y que se viene el segundo piso de de la cuarta transformación, nosotros tenemos claridad cuáles son los tres hechos históricos que han transformado nuestro país, porque eso también es muy importante. ¿Por qué tenemos hoy la cuarta? ¿Por cuál es la propuesta? ¿Hacia dónde va la siguiente reforma, el siguiente periodo? También reconocer, vamos a tener la primera mujer presidenta, ¿sí? Después de cuántos años venimos históricamente en deuda con las mujeres, porque durante cuánto tiempo fueron sometidas, fueron violentadas y no fueron tomadas en cuenta para poder participar. Y cuando hoy son las que en el padrón electoral son la mayoría, por encima de los hombres. También reconocer razonamientos más complejos, usar el método científico, algunos modelos para poder poder comprender mejor por qué ocurren algunas situaciones de este tipo y también para favorecer la resolución de problemas en todas estas áreas del conocimiento. Interactúan en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades, características, condiciones, necesidades e intereses y visiones al trabajar de manera cooperativa. Son capaces de aprender a su ritmo y respetar el de las demás personas. Adquieren nuevas capacidades, construyen nuevas relaciones, asumen roles distintos en un proceso constante de cambio para emprender proyectos personales y colectivos dentro de un mundo en rápida transformación. Entonces, tenemos que fomentar que desarrollen esas prácticas del lenguaje en las cuales ellos puedan expresarse de diferentes maneras, ya sea oral, escrita, siempre y cuando el respeto sea uno de los valores primordiales, el reconocimiento a que todos tenemos capacidades diferentes, formas de vestirnos diferentes y que tenemos que reconocer que, que debemos de valorar y apreciar la diversidad en la cual nos enfrentamos todos los días por diferentes situaciones, porque cada grupo, cada escuela tiene niños con situaciones muy particulares. Y es triste cuando te dice una mamá, ¿sabe qué, maestro? Ya me voy de la escuela, este, pero me voy porque mi hijo ya me dijo que no se siente a gusto, porque sus compañeros lo rechazan, porque no quieren convivir con él. Entonces, después de un ciclo escolar que una madre de familia te diga esto, pues sí es un poco preocupante, ¿sí? Porque entonces todas esas estrategias, todos esos pues incomodidades, inconformidades que la mamá pudo haber manifestado durante el ciclo escolar no fueron atendidas, pues nos está hablando de que no se logró eh, desarrollar que el alumno se sintiera en un espacio armónico, agradable, que se pudiera desarrollar en plenitud. Entonces, también es importante que cada alumno reconozca cómo está aprendiendo, de qué forma puede mejorar, cómo puede establecer algunos compromisos para seguir aprendiendo, para poder asumir otros roles también, el de desarrollar y favorecer a aquellos niños que también tienen actitudes sobresalientes y que es importante establecer proyectos de vida a corto, mediano y largo plazo. El siguiente, el 9, intercambian Eso, ideas, cosmovisiones, perspectivas mediante distintos lenguajes con el fin de establecer acuerdos en las que se respeten las ideas propias y de las de otros. Dominan habilidades de comunicación básicas tanto en lenguaje matern- lengua materna como en otras lenguas. Aprovechan los recursos y medios de la cultura digital de manera ética, responsable para comunicarse, así como para obtener información seleccionada, organizarla y analizar y evaluarla. Entonces, este es muy, muy importante. Em, hoy los alumnos, la mayoría de ellos tienen acceso a redes sociales, a bases de datos, a buscadores,
y muy pocas de las veces ellos saben discriminar, seleccionar información, les dejamos una tarea y la primera que encuentran es la que descargan o la que copian y pegan y a veces muy pocas de las veces la leen. Hay que desarrollar en nuestros alumnos algunas otras habilidades diferentes para poderlos, para que puedan tratar la información, para que puedan seleccionar cuáles son las fuentes confiables, cuáles no, cuáles me van a permitir eh, verdaderamente encontrar lo que yo necesito, hacer esos procesos de selección, de discriminación para poder cumplir con algunas tareas muy en específica y también, ¿por qué no hablar de esos candados que son importantes? Muchas de las veces dejamos a veces como papás y nuestra tarea como maestros es guiar a los papás, orientarlos a que si ya les dieron un dispositivo, que les pongan aquellas restricciones para, de acuerdo a su edad, porque hay material, hay contenido que no es todavía apto para algunos de ellos, y no solamente el contenido que pueda ser de tipo sexual, sino contenido con algún tipo de lenguaje violento, algunos videos que no estén acorde a su edad. Entonces, es importante establecer y hacer uso correcto en este uso de habilidades digitales para poder generar otras. Pero ¿de quién depende? Hoy en el documento de entornos seguros tenemos algunas infografías que nos permiten favorecer este elemento. Con los niños, 10 consejos para el uso de Internet para los alumnos, 10 consejos para el uso de los dispositivos móviles con los hijos. Entonces, hacer uso de estos materiales que ya tenemos y que es importante que desde la escuela los podamos colocar y que en una asamblea, en alguna junta los podamos dar a conocer y ver si causan algún tipo de impacto. Y el último, desarrollar el pensamiento crítico, que les permita valorar los conocimientos y saberes, las ciencias y las humanidades, reconociendo la importancia que tiene la historia y la cultura para examinar críticamente sus propias ideas, y el valor de puntos de vista de las y los demás como elementos centrales para proponer las transformaciones en su comunidad desde una perspectiva solidaria. Hoy el nuevo ciudadano que requiere nuestro país es aquel ciudadano que se preocupa por las situaciones que está enfrentando su entorno inmediato, su localidad, su municipio, su estado, su país, su nación, el mundo. Entonces, tenemos que, este es el reto, maestras y maestros, que al finalizar cada grado nuestros alumnos sean más críticos. Eh, ¿Cómo podemos medir el pensamiento crítico de los alumnos? En el libro Sin Recetas, me parece que en el de fase 3 no recuerdo las páginas, hay un instrumento para poder valorar cuál es la capacidad de pensamiento crítico de los alumnos. Yo recuerdo que en mi escuela adaptamos esta batería de preguntas a grados inferiores. Y entonces, pues no necesariamente aplicar a lo mejor toda la batería, pero sí seleccionar algunas preguntas que nos permitan valorar al final del ciclo escolar, bueno, ¿qué tanto está desarrollando mis alumnos el pensamiento crítico? Porque si no logramos que nuestros alumnos sean más críticos, más reflexivos, difícilmente van a poder este, transformar su realidad, sus entornos y por ende sus condiciones, su calidad de vida. Y estos perfiles definen al ciudadano y a la ciudadana en una sociedad democrática del siglo XXI. Son el horizonte en que la escuela ofrece a la población estudiantil e implica la transformación de un espacio donde se aprenda tanto en lo individual como en lo colectivo. Desarrollen el pleno de sus capacidades, en su autonomía, que valoren su vida, su cuerpo, su identidad y al mismo tiempo que vayan reconociendo la importancia de vivir en comunidad. Sus finalidades en cada nivel ha de proponerse desde cada espacio de participación, deben dirigirse al logro del perfil y para lograr ese ciudadano que espera nuestro país. Estos son los elementos más importantes del acuerdo por el que se establece el plan de estudios y ahora vámonos con el acuerdo 08023 por el que se establecen
los programas sintéticos de la fase 2 a la fase 6. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en este documento? En este documento vamos a encontrar algunas sugerencias muy específicas para la construcción del programa analítico. ¿Y cuáles son estas sugerencias? Y sería bueno que hagamos en este momento ese proceso de reflexión. ¿Qué tanto o cuáles de estos elementos sí contiene mi programa analítico o que yo deba de considerar para el próximo ciclo escolar? La situación educativa de los alumnos. Algunos se repiten en algunos otros apartados, pero es importante irlos valorando. Los saberes al inicio del ciclo escolar, su asistencia, los recursos con los que cuenta en su entorno inmediato, cuál es la lengua, y no precisamente porque habla español. Tenemos que identificar si en su casa hay algunos miembros de la familia que hablen alguna otra lengua, y que también sea parte para reconocer cuáles son sus expectativas que tienen de la escuela en las características del contexto, conocimientos y saberes de la comunidad, que lo habíamos platicado, las expectativas de los papás que tienen hacia la escuela. Y nos vamos a dar cuenta que muchos de los papás tienen expectativas muy limitadas o algunos de ellos tienen dentro de su ideología que somos una guardería, tristemente. Orientaciones metodológicas y didácticas, ¿cuáles son las situaciones, los problemas, acontecimientos, temas de interés que está viviendo mi alumno, mi grupo, mi escuela este, en el entorno inmediato? ¿Sí? Hemos centrado en la mayoría de criterios de selección de los contenidos, problemas y situaciones, pero también reconozcamos temas de interés de quién, de los niños, acontecimientos que se estén dando en el momento actual. Ahora con el eclipse, ¿hicieron alguna adaptación? ¿Consideraron algún otro proyecto? No, pero es que no estaba dentro de mis contenidos, en mis PDAs de mi fase. Menciona uno de los fascículos que uno puede hacer el ajuste y puede considerar otros contenidos, otros procesos de aprendizaje, aunque no sean de la fase que esté cursando el alumno, ¿no? Entonces, esto también es muy, muy interesante. Abre el abanico de oportunidades para hacer ese ajuste necesario. Enseñar a aprender en la apropiación de contenidos para su comprensión. ¿Cuáles son, ya habíamos dicho, expectativas de los niños? ¿Cuáles son sus saberes y voces de la comunidad? Entre más amplio y específico esté su programa analítico, es mejor. ¿Quién va a determinar el grueso? El colectivo docente. Entre más información tengan ustedes, más elementos van a tener en esa lectura de la realidad. Pero no se trata de copiar y pegar información, sino cada elemento que yo esté considerando, ya sea por ejemplo en el ámbito político y de qué manera participa la comunidad en estas actividades, o es poca o es mucha, pueda yo rescatar al final de cada elemento. Bueno, hay una problemática o hay un tema de interés o hay un acontecimiento, para que al final de cada elemento que yo vaya colocando pueda hacer esa lista de todas las situaciones detectadas y las pueda jerarquizar. También la secuencia de contenidos, cuál es el orden que yo voy a determinar en base a mi autonomía profesional para seleccionar cuáles van primero, cuáles van después, o cuáles de plano no voy a tratar, porque eso también es importante, lo vamos a ver un poquito más adelante. La temporalidad, recuerden que nuestro programa analítico es anual, no es como el programa de mejora continua, este es anual. Y ¿quién lo dosifica y le da de pertinencia? Los docentes. Entonces, estas son las sugerencias generales. Y ahora, ¿cuáles elementos se deben de considerar en la lectura de la realidad? ¿Sí? El análisis del diagnóstico. Ya tenemos algunas fichas que pudieron haber dejado los maestros del grado anterior y que nos pueden dar un panorama general de cuál es la situación de los alumnos y por qué no considerar algunas de las pruebas, pues estandarizadas que nos permitan reconocer, bueno, cuáles son los aprendizajes que ya logró mi alumno, cuáles son los que están en proceso y centrarme en los que de plano no logró o no pudo favorecer. Reconocer, ya habíamos mencionado voces y expectativas, cuáles son las condiciones y retos de la escuela que esté enfrentando. Hay un problema con la basura, hay un problema porque a lo mejor en la dinámica escolar los perritos que muchas de las veces acompañan a los papás y a los niños a la escuela
se introduce mucho en la escuela y puede causar un accidente. Todas estas situaciones son muy, muy importantes, que escasez de agua, no sé, hay eh, mucho sol, sequía, etcétera. ¿Cuáles son los procesos de enseñanza y aprendizaje que debo yo reconocer que son importantes, los base? ¿Cuáles son las características de mis alumnos? De acuerdo a alguna filosofía, alguna teoría cognitiva, en este estadio se debe de encontrar de acuerdo a su edad, y esto es lo que debe de ser capaz de hacer. ¿Cuáles son sus condiciones, sus limitaciones que está enfrentando, sus necesidades, intereses, capacidades? La inclusión en estos ámbitos es importante, no los perdamos de vista. El ámbito social, cultural, económico, político y el ambiental. Un apartado que considera algunos de estos. ¿Cuál es la infraestructura de la escuela? ¿Con qué materiales cuenta la escuela para poder fortalecer esas prácticas de enseñanza y aprendizaje? Vayan ustedes haciendo ese ejercicio. Mi programa analítico sí lo tiene o no lo tiene. También en esta lectura de la realidad se sugiere, además de las ya mencionadas, la asistencia, las fortalezas de los docentes. Es importante que también establezcamos un apartado. Bueno, ¿cuáles son sus fortalezas del docente? ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? Pero ¿cuáles son los criterios que podemos considerar para establecer estas fortalezas y estas áreas de oportunidad? El perfil profesional docente, de manera muy puntual, en el marco para la excelencia en la educación básica, ya se establece qué es lo que debe saber, qué es lo que debe hacer el docente, qué actitudes, hábitos o valores debe de tener en términos de como profesional docente. Entonces, este, se me viene a la mente uno de ellos, ¿no? Conoce el programa de estudios. Ya tuvimos un ciclo escolar y a lo largo de los consejos técnicos fuimos viendo algunos apartados. Ya me apropié de estos nuevos conceptos, de este lenguaje. Ya entendí cuál es la finalidad de los ejes articuladores, que son los vehículos por los cuales voy a tratar temas relevantes y que van a ser el canal para poder hacer ese trabajo transversal entre campos formativos. Ya identifiqué que una problemática la puedo abordar desde los 7 ejes, que los ejes no son exclusivos de algún campo, sino que pueden favorecerse desde los 7. Hay un documento de mejoreo en algunas de las bibliografías, viene, que menciona ahí, que habla sobre los 7 ejes articuladores, y de manera muy puntual me agradan algunos de estos documentos, de estos fascículos, porque te ejemplifica. No solamente te deja en la parte conceptual, sino te ejemplifica cómo poder abordarlos. También hay que analizar el contexto social, económico, cultural, ya lo mencionábamos. ¿Qué condiciones afectan positiva o negativamente a la escuela? ¿Cuál es el impacto de los elementos que ocurren en el mundo, en el país, la entidad y en la localidad en la vida escolar? En el segundo plano, en el ejercicio de contextualización, permite al colectivo interpretar y resignificar los contenidos curriculares del programa sintético para promover ese aprendizaje situacional, situaciones que está enfrentando en- este, cotidianamente. También permite reconocer que el currículo nacional no son contenidos universales y tampoco son acabables o aplicables en cualquier contexto. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense, este es el documento que nos está mencionando. No se tienen que lograr todos los contenidos porque no todos aplican en todos los contextos. No se tienen, no son acabables. ¿Por qué? Porque recuerden que los contenidos vienen por fases. ¿Qué es lo que cambia los procesos de desarrollo y aprendizaje? Y va a haber niños que no logren ese PDA, a lo mejor en el primer grado de la fase 3, pero logren hasta la fase, hasta el segundo grado de la misma fase. También es importante que estos contenidos adquieren un sentido y significado en función de qué, de las necesidades, los intereses, las capacidades y las condiciones. Son importantes y son posibles de trabajar. Ese es el criterio que debo de considerar cuando yo seleccione esos contenidos, cuando yo haga ese ejercicio de contextualización. Se pueden desarrollar de diferente manera. No hay un formato, no hay una receta exclusiva para hacer este ejercicio de contextualización. Yo me he dado cuenta, porque he tenido la oportunidad de revisar algunos programas analíticos,
y muy pocos hemos logrado aterrizar cómo se contextualiza un contenido, un PDA. Recuerden que en el momento que problematizamos es cuando reconocemos que hay una situación y cuando yo empiezo a identificar cuáles son las causas, pero en base a estar investigando, no en los supuestos que yo creo. Ok, googleo, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esta situación que yo detecté? Y puedo empezar a identificar que hay muchas que yo ni había considerado y también cuáles son las consecuencias, ¿sí? Y cuando ya las puedo plasmar, documentar en una tablita en medio de la problemática, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, esas que me arrojaron en términos de que yo ya investigué, que no está en mis creencias y en mis supuestos, ahora sí puedo ubicar cuáles de estas causas o cuáles de estas consecuencias están en el programa sintético y en ese momento estoy contextualizando. Es una, puede haber otras, claro. Yo le estoy dando un ejemplo a grosso modo. Relacionar los contenidos con el programa sintético con situaciones que viven cotidianamente, contenidos que sean afines a un campo, pueden ser afines a varios en ese trabajo transversal, un tema, un concepto, una situación, un problema de interés local, relaciones socioafectivas que estén pasando, acontecimientos históricos, espacios geográficos, descubrimientos e inventos. Son entonces todas las posibilidades para poder hacer ese ejercicio de contextualización. También en el segundo plano nos menciona que el colectivo escolar necesita analizar la pertinencia y las posibilidades que tienen determinados contenidos para establecer si se pueden interconectar, si hacen clic, si son como los Legos, si embona o no embona, y entonces decir, bueno, este no se puede, es muy complicado hacer ese trabajo transversal. Si se relacionan con el perfil de egreso, con los ejes, con las finalidades de los campos, otro elemento importante a considerar en este documento se establecen las finalidades y las especificidades de cada campo. No debemos de perderlas de vista, maestros. Cómo se van a organizar, cuál van a ser su alcance y cuáles son las necesidades de actualización o preparación de los docentes en este elemento. Si nosotros ya identificamos que como colectivo no hemos logrado hacer este ejercicio de contextualización en el segundo plano, busquemos algún trayecto formativo, gestionemos con con nuestra supervisión, con nuestros apoyos técnicos, pero no lo dejemos solamente a la deriva. Ya tuvimos un ciclo escolar como para experimentar. Este es el programa analítico y hicimos lo que pudimos, ¿no? Hoy la escuela mexicana demanda, nos pone, confía en nosotros, en que somos capaces de ejecutarlo y aterrizarlo de acuerdo a las condiciones de cada contexto que mucho tiempo nos hemos quedado. Entonces, maestros, no les quedemos a deber a la nueva escuela mexicana. Estos programas analíticos deben de estar bien estructurados. También nos menciona aquí que vamos a tener tres tipos de contenidos. Los contenidos sin ajuste son los que vamos a copiar tal cual y como viene en el programa sintético, los contenidos contextualizados en los cuales les voy a ajustar a lo mejor, en mi grado hablaba de que va a ser un debate, pero yo quiero que haga un foro, entonces puedo hacerle ese ajuste al contenido, ¿no? A su estructura, nada más no perdamos su estructura, el verbo operativo, no hay que transformarlo, cuidado con eso, no es tan fácil diseñar nuevos contenidos y también nos tiene como tercer elemento diseñar nuevos contenidos. Una excelente oportunidad. Si revisaron el documento de posibilidades de los libros de texto gratuito, pudieron identificar que hay proyectos que no tienen contenidos. Entonces, es una excelente oportunidad para que yo intente diseñar algunos de ellos. Y el tercer plano. Esto es importante, maestros, que lo tengan bien claro. El libro sin recetas en el diseño creativo nos establecía que el tercer plano era el codiseño, pero este documento nos cambia todo porque reconoce que el codiseño se hace en todas las planos del programa analítico. ¿Por qué? Porque constantemente voy a estar verificando que mi programa analítico se esté estructurando, se esté actualizando, reciba algunos ajustes porque lo voy a estar valorando en los consejos técnicos. Entonces, como reconoce que el codiseño es parte de todo el proceso, entonces se establece que el tercer plano es la formulación del programa analítico. ¿Qué significa esto? Que el docente va a organizar la secuencia y la temporalidad para definir cómo se va a abordar a lo largo del ciclo escolar. Yo ya identifiqué mi primer plano, cuáles son las situaciones, cuáles son las temáticas, acontecimientos, descubrimientos, inventos, etcétera, y ahora los jerarquizo. Encontré a lo mejor 10 temáticas que puedo trabajar con 10 proyectos integradores.
Y en este elemento voy a hacer mi tabla. ¿En qué momento del ciclo? En septiembre. ¿Cuál voy a abordar? ¿Cuál situación o tema? Octubre, noviembre, diciembre, y así voy a ir estructurando los de todo el ciclo escolar y voy a establecer cuál va a ser su tiempo. ¿Con qué se vincula? ¿Se vincula a lo mejor con otro campo o se vincula con los cuatro campos? ¿Qué metodología voy a usar para ese proyecto? ¿Sí? Aquí, ¿qué significa? No voy a estar en este ejercicio desarrollando el proyecto tal cual, abusados. Este, y si hay algunos ejes articuladores que los debe de haber en este elemento. Y también, ¿por qué no? Algún apartado que tenga observaciones o ajustes, porque sufren. Es un documento que debe tener la mayor integración curricular, que no solo sea la suma de programas analíticos de cada fase. Se construye por ciclo escolar, se revisa en cada sesión del consejo técnico, tiene reorientaciones, adaptaciones y adecuaciones. Aquí también es donde van las sugerencias, orientaciones didáctica, las sugerencias de evaluación, los ajustes a la realidad, cuáles son estas estrategias de contextualización, y es un instrumento dinámico que sirve de base para el trabajo docente junto con el plan sintético. Y ya por último, en la evaluación formativa nos menciona que la evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso formativo. Se encuentra dentro de la relación pedagógica entre el profesor y estudiante y en el marco del currículo que se integran conocimientos y saberes alrededor de la realidad y de las estudiantes. Es importante que reconozcamos que la evaluación formativa es la que me va a permitir identificar, reconocer procesos. Este, no trabaja conjuntamente con la subativa que me va a dar algún valor numérico con fines de acreditación, sino es el proceso constante, continuo, porque se da en todo momento, desde el inicio, desde que estoy iniciando la clase, desde que le estoy dando a conocer qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a valorar, qué instrumento, cuál va a ser nuestro producto. Desde ese momento estoy haciendo la evaluación formativa, porque todo el momento estoy acompañando, monitoreando al alumno y que finalmente cierra con un proceso de realimentación formal. ¿Eso qué significa de realimentación formal? Que la realimentación existe en todo momento del proyecto, pero ya al finalizar el proyecto, cuando se valora el producto, el entregable, vamos a hacer ese proceso de reflexión a partir de los criterios que yo ya establecí con mis alumnos al principio, para poder identificar qué me faltó, qué sí logré, cómo puedo mejorarlo, de qué manera puedo establecer acuerdos y compromisos, qué cosas se me dificultaron y de qué manera puedo seguir aprendiendo. De manera muy general, estos son los apartados que establece este acuerdo. Algunas bibliografías se centran muy en particular en las finalidades, las especificidades de cada fase. Sería muy amplio ver todo esto y también algunas de ellas se centran en cómo vienen estructurados los contenidos. Hay algunas preguntas que tuve por ahí la posibilidad de identificar que dice, de acuerdo al programa sintético de la fase tal, identifique cuál es el proceso de desarrollo que corresponde a la fase. Entonces, verifiquen bien este elemento. Maestras y maestros, con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. Espero que haya sido muy productiva. Disculpen si fue muy rápido, pero por temas de tiempo aquí terminamos esta sesión. Quiero que estén pendientes para que tengamos la próxima sesión. Me gustaría escuchar sus comentarios. Han sido un grupo muy pasivo. Déjenos comentarios ahí en el Facebook. ¿Les gustaría la siguiente temática, que podría ser los lineamientos para el consejo técnico, o hacemos una sesión de análisis de reactivos? Pero déjenos sus comentarios, maestros. ¿Alguien quiere participar antes de que cierre la sesión? Gracias, maestro Armando. Entonces, ¿qué opinan El del análisis de reactivos, perdón, análisis de el reactivos? análisis sería con base en en el simulador que nos enviaron. Les envió un simulador. Ah, pero ese fue de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? No, en el proyecto Venus ya está, Ah, ok, bueno, ok, ok. disponible
Recuerden que ese simulador muchas de las veces no tiene nada que ver con, con nuestra valoración, ¿eh? Solamente es en términos de familiarizarnos de cómo viene las pantallas, cuáles son los botones, cómo voy a ir contestando, ¿no? Pero no, yo me refiero a que hagamos una sesión en la cual pues diseñemos algunos reactivos nosotros y de algunas temáticas generales y podamos irlos resolviendo juntos. Como lo hicimos en la sesión de ¿se acuerdan que hicimos algunos reactivos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes? Algo así. O trabajamos otra temática, ¿sí? Esa es mi propuesta, pero, miren, me gustaría seguirlo escuchando, de verdad tengo otra sesión, pero ¿qué les parece si nos dejan los comentarios ahí en el Facebook y lo que pida la mayoría lo trabajamos para la próxima sesión? ¿Les parece? Sí, maestro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Éxito. Entren a su simulador. Ya les llegaron las contraseñas, ¿sí? Desde la semana pasada. Prevengan cualquier situación. Cuídense mucho y estamos en contacto. Por favor, estén pendientes. Yo creo que el lunes les publico cuándo hacemos la última sesión. ¿Sale? Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias. Nos vemos.